Bienvenidos a un debate más de Sanitaria 2000. Hoy vamos a llevar a debate los consejos y trucos que pueden tener los estudiantes de medicina de cara al futuro para afrontar esta tarea. El próximo 2 de febrero, sin ir más lejos, se celebra de forma simultánea en toda España el examen MIR, la prueba que dictaminará el futuro de miles de estudiantes de medicina que se presentan a este examen con un único objetivo: conseguir una especialidad médica. En total, este año llegan a la prueba más de 15.000 aspirantes que pelean por unas de las 6.797 plazas MIR. Hoy debatiremos, como bien decíamos, sobre esa carrera de fondo a la que durante muchos meses se enfrentan estos estudiantes. El pasado ya quedan los cientos de simulacros que los futuros residentes han realizado en casa, en bibliotecas, academias, y como ya decía, nos acompañan personalidades que bien conocen estos consejos, que nos podrán aportar una imagen más generalizada de lo que es la prueba MIR. Por ello quiero presentar, sin ir más lejos, a los invitados que me acompañan, que por un lado está Javier Arias Díaz, que es catedrático en cirugía y decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Gracias. A la otra derecha tengo a Sara Figueroa, que es la vicepresidenta de Asuntos Externos del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Bienvenida. Gracias. A mi izquierda me acompaña Jorge Martínez Solano, residente de segundo año de cardiología del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Y por último a Borja Ruiz Mateos, es cardiólogo y profesor y fundador de la Academia AMIR. Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes. Para empezar, creo que deberíamos de lanzar una pregunta genérica para abrir este debate, y yo creo que una de ellas puede ser: ¿cuál es la forma correcta y adecuada de preparar el examen MIR? Por un lado, quiero empezar por Jorge, que es la última persona que se presentó a esta prueba, porque seguramente lo tiene más reciente y seguramente que puede aportar los trucos o consejos que él considera más pertinentes. En tu opinión, Jorge, ¿cuáles serían esos checks que se deberían de dar para afrontar esta prueba? Bueno, buenas tardes. Lo primero, no creo que haya ningún truco ni ninguna receta mágica, ni mucho menos. Yo creo que lo que están haciendo todos los que se están preparando es básicamente lo que hay que hacer. Casi todo el mundo se prepara con las academias MIR, que al final son las que, después de haber pasado por la carrera y los conocimientos que necesitaban ahí, pues las que se enfocan la forma de estudiar el examen, las que a través de los simulacros les preparan para esas 5 horas de este día puntual. Y quizá por dar algunos puntos, pues sí que daría mucha importancia a intentar hacer un estudio transversal, intentando de la misma forma atravesar todas las materias y poder estudiar por comparación. Intentaría estudiar centrado en lo más importante, siempre la patología más importante y la patología más frecuente, que generalmente es lo que más preguntan. Y básicamente esos son los dos puntos principales, creo yo, además de la constancia que deberían llevar a cabo. Borja Ruiz, como fundador de la Academia MIR, y supongo que también que por tus aulas pasarán muchos estudiantes de medicina que se presentan a esta prueba, ¿qué les comentas? ¿Qué les dices? ¿Qué trucos les das? La verdad que los consejos son variados y la estrategia depende un poco del momento en el que se encuentren del curso. Cuando damos una visión global de la preparación del examen MIR, es importante valorar el examen MIR como una prueba a largo plazo, en la que hay que fomentar una memoria a largo plazo y en la que, dado la inmensidad del temario, que es gigante, es medicina, al no existir, es absolutamente imposible abordarlo todo, de manera que una estrategia bien organizada en el tiempo es lo que es fundamental. Aquí no hay mucho misterio, es estudiar, memorizar y identificar el mayor número de respuestas en un examen tipo test, pero es muy importante la estrategia temporal y, dado la ausencia de temario, ir a intentar focalizar un poco en los temas más preguntados, en las cosas que no pueden pasar al hospital sin saber, porque aunque no hay un temario oficial, sí que hay un temario oficioso y hay cosas que siempre se preguntan en el examen MIR. El infarto agudo de miocardio se pregunta siempre, el cáncer de pulmón se pregunta siempre, el dolor abdominal se pregunta siempre, que es la causa más frecuente de consulta en cualquier urgencia de este país. Luego, hay que focalizarles mucho en esto. El estudiante de medicina clásico estudia mal, todos hemos estudiado mal probablemente, y estudiamos mal desde los de no hacer un trabajo continuo, sino pegarnos el atracón en la semana previa al examen, y eso sabemos que funciona para aprobar un examen, pero no genera una memoria perdurable en el tiempo, sino que se olvida, y esto para el MIR es imposible, porque está en el temario que tenemos que dar distintas vueltas al temario en distintos momentos del tiempo para aprender, olvidar, pero progresivamente intentar generar una memoria pues duradera. Esta es la estrategia fundamental. Y desde luego ensayar un examen tipo test, que es como es el examen MIR. Nosotros no somos un centro de medicina, siempre lo hemos dicho, eso corresponde a las facultades de medicina. Nosotros somos un centro de miricina.
que se le parece, pero es aplicar ciertos conocimientos a responder preguntas tipo test, a identificar preguntas tipo test. La Facultad de Medicina es diferente, la Facultad de Medicina tiene que crear valores médicos, estructuras mentales donde depositar el conocimiento, donde depositar la memoria. Yo recuerdo perfectamente que cuando era estudiante de primer año, en la Autónoma, que es donde yo estudié, decía, ¿para qué me tendré que estudiar dónde se inserta el esternocleidomastoideo? Si llega hasta... que te parecen absurdos, pero luego realmente te crea un sustrato que permite luego memorizar otras cosas, crea una base cerebral necesaria para un médico. Entonces, nosotros, insisto, no preparamos a los estudiantes de medicina, complementamos en una prueba como es el MIR, que es esa en solo tipo test, que es meritocrática, es buena, es justa, pero probablemente no sea completa, probablemente se pueda completar con otras cosas, pero la verdad es que con las cosas que tenemos está muy bien, es justa, objetiva. Pero se puede hacer trampas, y trampas es que en el examen tipo test se pueden hacer trampas, que son recursos, técnicas, estrategia, en responder preguntas tipo test y buscar atajos, que al final es que nosotros... Luego hablaremos de esas técnicas y esas trampas, entre comillas. La otra parte de la mesa, en esta cuestión, es la Facultad de Medicina, que en definitiva son los que prepara para la vida médica y como tal. En este punto, ¿cuál es el papel del decano que juegan estas facultades en esos años en los que el estudiante de medicina se centra en la carrera? Bueno, básicamente el papel es que aprenda medicina. Es cierto, yo creo que lo que se ha comentado tiene razón, los compañeros que han hablado, creo que es fundamental la disciplina para estudiar, no es, efectivamente la mayor parte de los estudiantes se preparan el examen antes del test, con lo cual pues se olvidan con cierta frecuencia. La ventaja es que se hacen muchos test, ¿no? Entonces se obtiene a lo largo de la carrera un entrenamiento en exámenes test, y el hecho de repetir, que muchas veces también hay quejas porque se repiten materias, pero a veces se repiten de distintos puntos de vista y fomentan pues esa digamos interconexión entre materias que facilita pues que haya un esqueleto en el cual luego no sea tan difícil colgar conocimientos nuevos de manera acelerada. Creo que hay muchas formas de aprendizaje, muchos tipos de aprendizaje, los psicólogos distinguen cada vez más tipos, y un solo método no puede satisfacer a todos, no puede ser eficaz para todos. Puede haber métodos más o menos que sean eficientes para la mayoría, pero hay que respetar la manera que tenga cada uno de aprender, y cada uno, si después de 6 años estudiando intensamente medicina uno no sabe la manera que tiene de aprender cuál es la mejor, pues mala cosa. Quiere decir que no es muy espabilado, alguien que no la haya identificado, supongo. Claro, el examen test MIR, como cualquier examen, no evalúa necesariamente, no tiene que preguntar, o sea, que muchas veces se dice, bueno, si haces mejor este examen test significa que sabes más. Eso es, al fin y al cabo, los exámenes test son marcadores de lo que has estudiado, pero no necesariamente se pregunta aquello que hayas estudiado. Lo ideal sería que fuese así, que de alguna manera las preguntas del examen pues realmente reflejaran los conocimientos médicos. Es decir, un examen se puede estudiar para aprobar ese examen, y eso es eficiente, pero también es eficiente tener una serie de conocimientos, y si el examen está bien hecho, se va a hacer bien. ¿Por qué? Porque sirve de marcador para esos conocimientos. Sara Figueroa, como estudiante de medicina y futura candidata al examen MIR, no sé en qué año te tocará, pero me gustaría saber también tu opinión en este sentido, cómo lo estás viviendo en estos momentos. Es decir, actualmente estudias la carrera de medicina. Sí. No sé si ya estás un poco atenta a aquella meta de fondo para conseguir la especialidad, o de momento estás centrada en esta etapa. No, bueno, cada vez la preparación del MIR empieza antes, ¿no? Porque, hombre, inevitablemente, bueno, sería evitable, pero cada vez el examen es más competitivo, cada vez nos presentamos más personas, hay menos plazas, entonces es verdad que se acelera esa carrera, ¿no? Yo estoy en quinto y la mayoría de mis compañeros ya tenemos una academia y vamos a empezar la preparación en sexto. Entonces, aunque no estamos ya inmersos en esa preparación, sí que tenemos la mente un poco en lo que va a venir dentro de poco. Un poco, pues, enlazando con lo que comentaba el resto de la mesa,
La carrera de medicina, bueno, te preparan las facultades para el examen MIR dependiendo de la facultad y dependiendo del profesor también. Hay facultades que se centran más en todo este mecanismo tipo test que te enseña a hacer el examen y otras que menos. Lo que está claro es que, o al menos según dicen algunas academias, la carrera de medicina debería capacitarnos para aprender medicina y todas esas habilidades transversales que en un examen MIR no vamos a poder demostrar, y luego complementar esos meses que tenemos de estudio para ser capaces de hacer el método, para entender el método del examen, ¿no? Y bueno, poco más al respecto, yo todavía estoy expectante. Hablamos de los consejos, de los trucos, también me gustaría hablar de los errores más comunes que puede cometer el estudiante de medicina, el aspirante al examen MIR. Creo que de eso puede hablarnos bastante bien Jorge, de los errores que tú consideraste que cometiste, si que intentaste solucionar, o no sé qué viste que se podía, a toro pasado, qué crees que se podía haber mejorado. Pues hombre, puedes cometer errores en muchas fases del proceso, ¿no? Puedes cometer errores desde cuando estás en la carrera y le prestas menos atención a alguna asignatura que es más importante o no puedes prestarle la atención que necesita. Puedes cometer errores en el proceso de estudio durante la academia porque intentes abarcar todo en puesto de centrarte en lo que de verdad es más importante y ser un poco más eficiente y racionalizar un poquito más, seleccionar qué vas a estudiar. Puedes cometer errores también el mismo día del examen, que eso es súper importante porque cada pregunta, saben todos los opositores que cuenta mucho y que son muchas personas las que hay de escalón entre una pregunta y otra, y pues es raro los que no hemos tenido algún error al pasar a la plantilla las respuestas, o los que no conocemos a alguien que se le ha corrido una respuesta y ha pasado 4 o 5 respuestas mal, ¿no?, a la plantilla, que eso pues realmente es una tragedia porque 4 o 5 preguntas del examen, pues, sabrá Borja mejor que yo cuántas horas de estudio son, lo seguro que lo tiene calculado, pero no está nada mal, ¿no? Entonces es mucho más importante quizá... en el día a lo mejor son 3 meses o así. Entonces es mucho más importante llegar fresco el día del examen para no cometer estos gazapos y dar el máximo de ti que quizá llegar a marchas forzadas y equivocarte luego en cosas que te saben muy bien, ¿no? Luego hablaremos del examen MIR, del gran día, que es en este caso el próximo 2 de febrero. Porque en este sentido, hablando de los errores, no sé cuáles son los que más... Sí, hombre, es que Jorge fue número 1, luego es difícil que él conozca tanto los errores. Claro, entonces, lo que pasa es que es un tío muy listo y muy intuitivo, pero yo como preparador tengo esa visión un poco más de la gente que se equivoca. Normalmente es gente que se pasa en que creer que su examen MIR va a cambiar y estudiar cosas absurdas o cosas, temas superfluos, porque como no hay un temario oficial siempre tienes la dudilla de mi MIR va a cambiar, entonces en lugar de centrarse en el síndrome coronario agudo, pues se centran en cosas raritas, como patología de los linfáticos o cuestiones de este estilo. Otro fracaso habitual es pasarse en las horas de estudio, y la gente claudica, o sea, el MIR tienes que tener disciplina a largo plazo y no debes pasarte en el tiempo y cumplir los programas. Y como bien dice Jorge, otra cosa es innovar el día del examen MIR. El día del MIR no hay que innovar, es una prueba en la que estás preparado física y psíquicamente, hacerla en 5 horas, en una estructura, 1 minuto por pregunta, plantilla, en tener una técnica, no que porque sea el día del examen empezar a cosas distintas, o probar alguna medicación, o probar algún beta bloqueante, o alguna benzodiazepina, que son los errores habituales, porque la liamos. Entonces, es comportarte el día del examen MIR como si fuera un simulacro más y hacer la misma estrategia. Pero estos son básicamente las 3 grandes problemas y los que estamos muy focalizados los preparadores para que no se repitan en el tiempo de nuestros alumnos. Javier, en este sentido, usted también hizo el examen MIR en su tiempo. Es curioso que en estos 40 años que ya cumple el examen MIR, que lo cumplí el año pasado, no ha cambiado nada la ejecución del mismo. No sé si, en su opinión, como decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, ¿cree que se debería de introducir algún cambio o tal y como está actualmente esa asociación de 25 preguntas tipo test es un método idóneo? Yo lo hice el examen MIR en el año 82. Lleva 4 años el MIR, ¿no? Sí. Se apuntaron 25.000 y se presentaron físicamente unos 20.000. Yo tuve suerte y obtuve el número 9 en aquel tiempo. En aquel tiempo no había academia, había una en Oviedo, me parece recordar, no era tan habitual, y cada uno se definía su estrategia y entre grupos pues nos definíamos. Y sí que intentamos identificar los errores más probables y yo creo que se han dicho la mayoría. Yo añadiría un error que sí que detectamos, porque hicimos una serie de pruebas, porque no teníamos guía, ¿no? Entonces era ver cuál era la mejor estrategia, ¿no? Y un error básico que detectamos fue el cansancio. Aumentaba el porcentaje de errores conforme aumentaba
Entonces creo que es fundamental lo que se ha dicho de entrenarse, simulacro, entrenamiento, para que 220 y tantas preguntas nos parezcan pocas preguntas. O sea, siempre, de hecho, la estrategia, el grupo de amigos que nos preparaban juntos, que obtuvimos todos un buen nivel, nunca nos levantábamos de la silla, decíamos, nunca se levanta uno de la silla hasta que no acabe las 300 preguntas. Entonces hacíamos preguntas, 300 preguntas siempre, de tal manera que llegado el MIR nos parecían pocas. Eso creo que es el error fundamental desde mi punto de vista. Otro error también es el no adaptarte a tu tipo de aprendizaje. Hay personas que aprenden de una manera mejor que de otra. Hay personas que se les da muy bien memorizar y quizá pues también hay otras personas que aprenden mejor, se motivan mejor cuando profundizan un poco. Y a veces te puede decir alguien, bueno, si profundizas demasiado estás siendo poco eficiente, pero también te puede responder, es que yo así es como me motivo, y la motivación es importante, sobre todo cuando son muchos meses de estudio por delante. O sea, eso quizás serían los dos elementos que yo pondría. ¿En vuestra época estudiáis por el Harrison? Sí, el Harrison era lo típico. ¿Qué sería el Harrison? Para los que no... Bueno, el Harrison Pues la sí, Biblia, de es la Biblia Sí, del médico, ¿no? Es nuestro libro de referencia, cualquier duda va ahí, lo encontramos, porque la verdad es que es un libro excesivamente extenso, También. para la carrera sí, pero es más un libro de consulta que una cosa memorizable, porque es... pero bueno, a cambio... Pero probablemente haríais grupos de trabajo, lo resumiríais, Sí. o cómo haríais, ¿no? Porque ahí erais unos innovadores vosotros en aquella época. Porque... No, por lo menos en el grupo de trabajo era importante el profundizar. O sea, no nos funcionaba memorizar. A mí me aburría memorizar. Razonar más que profundizar, Sí, te refieres, ¿no? sí, o sea, aprender más para quedarte con lo esencial, lo cual también favorece la memoria a largo plazo, ¿no? Sí. Porque ya tienes la percha. Sí. Entonces, bueno, ¿Y actualmente están más memorizando o reflexionando sobre el temario? Pretendemos que razones siempre, porque el razonar minimiza la memorización, que siempre es limitada, porque la memoria ocupa espacio, o sea, tú en tu cabeza. Luego, todo aquello que puedas razonar, entender con ese esqueleto que comenta Javier, porque tengas esta estructura mental bien teorizada, pues no lo memorizas, porque al final es un examen tipo test en el que tienes que ir descartando opciones y escogiendo. Luego, el razonamiento siempre es superior a la memoria y fomentamos nosotros mucho eso. Sara, y desde el CEN, desde los estudiantes de medicina, en este sentido, ¿cómo ven este formato de examen MIR que ya lleva 40 años, como bien decíamos? No sé si considere que darle un lavado de cara, si actualmente está bien como está. Hombre, lo que es cierto es que el examen MIR tiene unas características que hacen de él un buen método, y es que es lo más objetivo posible, que es reproducible y que además no pretende clasificar a la gente, no pretende elegirla, sino simplemente ordenarla dependiendo del número que saquen. Por supuesto, como todo en esta vida, es mejorable, ¿no? Tanto a nivel de contenidos como a nivel de la forma de hacer el examen, pero nosotros no tenemos la fórmula adecuada para mejorarlo, ojalá lo tuviéramos. Pero eso, si se mejorara, lo ideal sería que se mantuviera esa objetividad y esa reproducibilidad, que es lo más beneficioso que tiene, tal vez. Hablamos antes del cansancio, de la necesidad del descanso para poder incluso ordenar esos conocimientos que aplicamos diariamente. En este sentido, ¿qué consejos se podrían dar para producir un descanso adecuado durante una jornada de estudio? Por ejemplo, Jorge, ¿tú cómo intentabas desconectar? Pues con el deporte principalmente, y luego además dejaba un día a la semana de descanso, ¿no? Que generalmente eran los domingos, para hacer pues ya lo que fuese, tanto sábado por la noche, si era verano o lo que sea, pero generalmente el domingo de descanso completo para despejar la mente y poder empezar el lunes otra vez con las pilas cargadas, porque lo que han dicho, yo creo que lo ha dicho tanto Borja como Javier, que llega un punto que por más estudiar no se aprende más, y que incluso puede llegar otro punto siguiente en la gráfica, ¿no? Que por más estudiar empiezas casi a desaprender o empieza a ser contraproducente para ti. Entonces es tan importante el tiempo que estudies, estar a tope, no estar con descansitos, con el móvil, con tal, sino el tiempo que estás estudiando, estar a tope, rindiendo al máximo, y el tiempo que estás descansando, pues también descansar a tope, como yo digo, y pasártelo lo mejor que puedas, ¿no? O creo que desde a mí es lo que aconsejáis, ¿no? Sí, o sea, desde luego hay que hacer descansos diarios, hay que estudiar bien concentrado lo que son de horas entre 8 y 10, tampoco hay que tener cierta flexibilidad, porque hay gente que a lo mejor un día estás un poco más espeso, pero 8 y 10 para cumplir el temario. Hay que hacer un descanso, por tanto, diario de unas 6-8 horas para hacer actividad física, otras cosas, y hay que dormir. Es clave en el MIR dormir, porque durante el sueño es cuando se plastifica la memoria, la sinapsis cerebral, las uniones entre nuestras neuronas en el cerebro, que es lo que genera esa memoria a largo plazo,
hay que hacer descansos semanales, domingo habitualmente, y hay que hacer descansos periódicos. Nosotros cada cambio de fase hacemos un descanso para que los alumnos tengan como etapas intermedias de 4 o 5 días de descanso. Entonces, no se ve tan a largo plazo, en plan, me quedan 7 meses para el MIR, sino que piensan, me quedan 4 semanas para tener cierto descanso, porque los descansos son claves, también lo ha comentado Javier. Esto es como, tú eres un opositor de élite, es como un deportista de élite. En nuestra cabeza no cabe ninguna duda que los futbolistas o los deportistas de élite descansan después de una jornada de competición. Antes no era así. Pero en las Olimpiadas de Los Ángeles, creo que fue, se vio, empezaron a hacer grupos que descansaban después de las competiciones y vieron que el rendimiento mejora. Al final aquí consiste en rendir al máximo y entrenar a nuestro cerebro, que es un deportista de élite, como lo son todos los opositores. Y además no solo es importante también el descanso, el tiempo, sino con quién haces el descanso, ¿no? Porque hacer el descanso con tus compañeros... Eso es muy difícil, puede ser difícil también, ¿no? Sí. Y luego lo que decía Borja del sueño, es que yo creo que en la época de... El que has dormido es la que me has dormido. Todos, ahora mismo, por eso lo has hecho bien. Con el tema de las guardias, etcétera, o sea, es que yo lo que dormía durante la preparación del examen MIR no lo he vuelto a ver. Pero no es broma, esto del sueño es clave, lo ha dicho Javier antes, o sea, los psicólogos lo tienen muy claro, ¿eh? Es durante la fase REM cuando se genera ese conocimiento a largo plazo, cuando el conocimiento tiene impronta física en nuestras sinapsis, entonces hay que dormir. Yo creo que tal vez a eso es a lo que más nos resistimos, ¿no?, los estudiantes, porque estamos acostumbrados a esa dinámica de época de exámenes, de estar 2, 3 semanas, un mes, durmiendo poco, machacándonos, renunciando también a los descansos con personas, al deporte, y yo creo que eso igual cuesta... igual que os tenemos que adiestrar a estudiar pronto por la mañana, sí, a tener rutina en levantarse pronto y hacer descansos para hacer actividad física con otros seres vivos, que es muy importante, porque si nos metemos en la dinámica esta de estudiar por las noches y tal, luego de repente te toca descansar a horas raras. Entonces es importante tener esta rutina circadiana. Y juega parte de culpa, digamos, o como responsabilidad la Facultad de Medicina, que digamos, no sé si, ya queda claro que creo que la Facultad de Medicina no debe de preparar para el MIR, sino que debe enseñar medicina, pero no sé si debería de enfocar sus exámenes, su modelo de examen a esa carrera final, que en definitiva es hacer el examen MIR. En esto que comentamos de estudiar, de cambiar los hábitos de estudio. Yo casi todo lo focalizo cuando pienso, un decano de medicina tiene que tomar muchas decisiones día a día, ¿no? Y pequeñas decisiones y otras un poco más grandes, ¿no? Y dice, bueno, y cuando tomas la decisión, ¿en qué estás pensando? Casi siempre pienso como eje en motivar a los estudiantes. Motivar porque la ilusión, digamos, el interés con que se toma cualquier cosa es fundamental. Se ha dicho la falta de sueño. Uno de los elementos fundamentales de la falta de sueño es que pierde el interés por las cosas. O sea, cuando tú estás bien dormido, te emocionan más las cosas y esa emoción favorece el conocimiento. Nosotros, dar conocimiento en la Facultad de Medicina ya es una cosa que se da por hecho y además incluso pues casi innecesario, porque las fuentes de conocimiento están en todas partes, están en internet, están en los libros. Lo que quizás podamos todavía transmitir, aparte de valores de un médico, como tiene que ser un médico, no solamente lo que tiene que saber, sino cómo debe ser con el paciente, es el interés, o sea, explicar a los pacientes, a los estudiantes, que lo que están estudiando es muy interesante y que lo van a aplicar y van a tener enfermos delante a los cuales van a poder ayudar si lo conocen bien. Y van a tener vecinos que les van, oye, tú estudias medicina y le van a consultar. Entonces, ese tipo de motivación de decir, oye, que lo que estoy estudiando es la vida misma, eso creo que es fundamental porque hace que los estudiantes se lo estudien con muchas más ganas y se les queda mucho más. No sé si habéis tenido vosotros la experiencia, yo la tengo todavía y ha pasado, y a mí me pasa, yo en la carrera pues tienes un montón de profesores, sin embargo hay profesores que te acuerdas perfectamente de las clases. O sea, yo me acuerdo de las palabras, o sea, después, fíjate, después del tiempo que ha pasado, que es mucho más que el vuestro, yo me acuerdo perfectamente de clases de profesores, de unos cuantos profesores, no de todos, obviamente, claro, de algunos, pero me acuerdo de las palabras exactas. Y es curioso, ¿por qué se quedaron esas palabras? Porque se supo transmitir un interés que es irrepetible. Pero eso también, lo que dice Javier, que es súper importante, es porque es otro tipo de memoria, es la memoria emotiva, que es la memoria amigdalina, claro. O sea, tiene hasta su parte del cerebro que lo memoriza. Pues es lo mismo que hace que lo que aprendes con un paciente enfermo cuando eres estudiante no lo olvides nunca, porque le das ese componente de paciente que sufre, igual que te emociona, que es lo que has dicho, pues se puede entrenar. Se puede entrenar. Claro que se puede de hecho, entrenar. creo que hicieron algún experimento para memorizar una serie de números, hacer como una historia así con cosas románticas con los números y demás, y a la gente eso como la técnica básica de... la emocionaba.
Lo recordaba, sí. ¿Se podría decir que para preparar el examen MIR hay que emocionar? Hay que emocionar, hay que estimular la memoria visual, emotiva, amigdalina, cualquier tipo de memoria. Hay que trabajar con todas las memorias que podamos, no solo la literal, sino la otra. Pero esta dura mucho en el tiempo. Por eso hay veces que respondiendo a una pregunta tipo test o ves un paciente, pues te acuerdas de aquel profesor de alguna manera determinada y respondes a cierta la pregunta. Eso creo que nos ha pasado a todos. A todos en cualquier área. Todas las carreras que claro. nos podemos imaginar. Siguiendo la profundidad del temario y de la metodología del examen MIR, también nos queríamos plantear pues, este cambio de modelo o esta supuesta necesidad de poder cambiar la metodología del examen MIR. No sé si sería necesario ofrecer un temario único, porque estamos hablando de que la medicina ofrece un temario enorme, y como debe ser, porque en realidad la medicina ocupa todo un temario, no se puede resumir en 25 preguntas ni mucho menos. Pero no sé si habría que resumirlo, ofrecer un temario único para que los estudiantes de medicina puedan prepararse el examen de una forma más concreta. Bueno, a nosotros las academias nos facilitaría bastante el trabajo, pero yo creo que tampoco es necesario. No es una cosa que solo atañe al MIR, es una estrategia del Ministerio de Sanidad que atañe a todas las especialidades que hacen ese tipo de exámenes, tanto a enfermería como a psicología, o a los químicos, o a los farmacéuticos, o a los radiofísicos, que hacen el examen también ese mismo día, que es una cosa que a lo mejor no sabéis, con el examen de las mismas características, y tampoco hay un temario, y tampoco pasa nada. O sea, el examen yo creo que es un examen que está bien estructurado, bien hecho. Te encuentras pacientes o preguntas que son pacientes que vas a ver en las guardias, tú todavía no lo sabrás, pero tú te dices, coño, esto se parece mucho a los del MIR, etcétera. En cuanto a cambios del MIR, que a lo mejor vosotros no sabéis, antes eran 260 preguntas, desde que metieron las imágenes en el 2011 fueron disminuyendo el número de preguntas para aumentar el número de imágenes. El número de imágenes ha sido un acierto, disminuir el número de preguntas probablemente no tanto, cuanto mayor sea el número de preguntas mejor. Y una cosa que a mí no me ha gustado nada particularmente es pasar de 5 opciones a 4. Esto pierde capacidad discriminatoria en el examen MIR, hace que el azar pueda tener un papel importante dentro de la cantidad de opositores que hay mayor, porque se ha quitado una opción, pero el número de puntos negativos sigue siendo el mismo. Entonces esta es una opinión, bueno, de alguien que tiene experiencia y alguien que está viendo cómo está subiendo la media en el examen MIR. Antes por azar sacarías un menos 15 en el examen MIR, ahora por azar sacarías 0. Luego hay esos 15 puntos que no se han representado en media, pero ha subido la media del examen MIR, y cuando concentras la población disminuye la capacidad discriminatoria que tiene una prueba. En ese sentido, lo que hablabas de las imágenes, se incluyeron hace un par de años. Sí, 2011. Sí. 2011. Dice que buena noticia, no sé si también para los estudiantes y para ser candidatos. Yo pienso que el examen MIR está cambiando con las necesidades que se están identificando, y creo que lo está haciendo bien, ¿no? O sea, hay cosas criticables evidentemente porque nada es perfecto, pero lo que hablábamos antes de la memoria y del razonamiento, de las dos formas de estudiar, que no son opuestas tampoco, pero sí que creo que está tendiendo a premiar al que estudia razonando y al que entiende, y al que al final comprende lo que ha estudiado, y con casos clínicos, con más imágenes, tiene un componente mucho más práctico. Yo creo que el examen, la verdad que hombre, es criticable, ¿no? Pero bueno, la verdad que las preguntas son bastante buenas, ¿no? En ese sentido, y discriminan muy bien si lo has entendido. Hombre, estamos en una era, perdona, por complementar, estamos en una era en la que debería ser digital el examen MIR. En los países de nuestro medio, Italia ha replicado el modelo desde el 2014, Francia, Estados Unidos, que también copió el modelo del examen MIR, todos son online, y el digital te permite más versatilidad, no solo una imagen estática, sino que a lo mejor un vídeo, un movimiento, una situación clínica. Sí, también tendría más calidad las imágenes, ¿no? Claro, no, pero... Ha sido una queja Vaya, y aparte de la inmediatez en el resultado, la facilidad de corregir, y permite evaluar otras áreas. O sea, las imágenes fueron un acierto, pero ya creo que nos estamos quedando atrás. En un debate que presentamos aquí en Educación Médica, Carlos Moreno, el exdirector del Orden Profesional, dijo en exclusiva que la intención del Ministerio de Sanidad era digitalizar para el 2020 el examen MIR. Luego pasó la moción de censura, conocemos todos, cambió el gobierno, y claro, como el examen MIR depende de un gobierno, depende del ideal político de cada uno, y por eso... Bueno, no debiera, porque es una cosa que nos sentimos bastante orgullosos. Creo que todos los miembros de esta mesa tiene 40 años el MIR, no ha cambiado, y bueno, se ha modernizado, pero es una cosa que hemos exportado. Esto meritocrático, en Italia antes el acceso a la especialidad era a dedo, claro. Y ahora hay un examen meritocrático, que será todo lo corregible que quieras, pero desde luego es de lo más orgullosos que nos sentimos. No nos sentimos orgullosos de después del MIR, porque después del MIR vuelve la dedocracia.
hasta que hay OPEs, que no ha habido mucho tiempo, pero el MIR sí que nos sentimos muy orgullosos. ¿Volver a necesitar digitalizarlo? ¿Tú consideras Sin que duda, es eso es una cosa que va a suceder sí o sí con cualquier gobierno. Porque Javier, en este sentido también no sé si... Yo no sé, yo estoy de acuerdo con algunas cosas. La importancia de que sea un examen objetivo a mí me parece fundamental, y eso lo has resaltado tú primero, lo has repetido, eso es fundamental, es un examen objetivo y eso hay que mantenerlo porque es sagrado. Eso es, Sí. es lo que hace que todos nos sentimos iguales, todos nos hemos sentido iguales ante un examen, y previamente a ese examen nunca, vamos, quiere decir, había clase. Luego, el hecho de que haya un temario fijo a mí no me parece buena idea tampoco. Creo que depende de lo que quieran medir, y si lo que quieren medir es la formación, pues te interesa un índice de la formación, no un índice de qué tanto de bien se han preparado una oposición determinada, porque sería medir otra cosa. Si fuese un temario, tú medirías la capacidad de aprendizaje de una serie de gente de un temario, no lo buenos médicos que serían. Y luego lo de las 4 respuestas me parece también un error. Creo que es mejor 5 respuestas, pues por lo que has dicho perfectamente, pierde capacidad discriminativa, y necesitamos con tanta gente un buen rango de capacidad discriminativa. Lo de digitalización, yo creo que es el instrumento no es tan importante como realmente el fin. Claro, quiere decir que sea a mano, a máquina sí, es intrascendente, permite más flexibilidad, pero bueno. Hay que adaptarse a los tiempos también. Es por comodidad o lo que sea, bien, vale, perfecto. Yo no estoy en contra. Lo que no creo que sea tan importante como preservar la esencia, que es lo otro que se ha comentado. Estoy completamente de acuerdo. O sea, es intrascendente. Simplemente es una cuestión, hasta si me apuras, de consumo ambiental, de ser un poco... porque gastamos un montón de papel en las propias academias, con los simulacros, o sea, es eficiencia con el medio ambiente y probablemente más versatilidad, pero es mínimo, o sea, lo que va a aportar a la prueba. La prueba es muy buena en sí misma, sea escrita o sea online. Sí, Sales, y tú como estudiante, ¿cómo lo ves todo? Bueno, pues tocando un poco todo lo que han ido mencionando ellos, voy a empezar de atrás hacia adelante con el tema de la digitalización. Nosotros no estamos muy a favor de la digitalización porque, hombre, el riesgo de la tecnología es que siempre puede fallar, ¿no? Y el examen MIR es un examen que si falla para uno porque se apague un ordenador o no se encienda algo, ya se suspende para todo el mundo, ¿no? En ese sentido, el papel nos ofrece un poco más de tranquilidad. Sobre el tema del temario único, pues aquí voy a llevar un poco la contraria porque nosotros creemos que sí debería haber un temario único. Es verdad que el resto de oposiciones relacionadas con el mundo sanitario tampoco tienen un temario único, pero es que pensamos que como otras muchas oposiciones estatales sí que deberían tenerlo, no con el objetivo tanto de memorizar eso que te dice un libro, sino de tener referencias bibliográficas, ¿no? A la hora de confeccionar las preguntas, a la hora de impugnar mismamente, tener un sitio al que ir, al que decir aquí es donde está la respuesta, poder tener un soporte, ¿no? Porque al final, aunque no haya un temario único, las academias intentan, ¿no? Abarcar ese temario y resumirlo en sus manuales, sin por ello perder toda la capacidad de razonamiento que hay dentro de la resolución del examen. Y no sé si se me queda algo más. Yo creo que con lo del temario único quizá perdería un poco lo que es la esencia de la medicina, ¿no? O sea, sería intentar ponerle puertas al campo, por así decirlo. Yo creo que el temario puede acabar pervirtiendo en las facultades de medicina, especialmente algunas que tienen su única focalización en el resultado de examen MIR, porque como ahora es público, pues hay algunas obsesionadas. O sea, al igual que el señor decano ha dicho que para él lo más importante es emocionar y motivar, lo cual me parece estupendo, hay algunas facultades que su único objetivo es colocar en el ranking por motivos dispares, que pueden ser lícitos, pero es como es. Y eso no es una facultad de medicina, el médico es otra cosa. Y el examen MIR evalúa otras áreas. Yo creo que el examen MIR es específico, es decir, si lo haces muy bien tienes buenos conocimientos, pero no es sensible, a veces no detecta buenos médicos. Sin duda. Pero y ahí quiero corregirte, y me llama la atención que los más jóvenes os pongáis en papel. A ver, no se puede poner freno a la tecnología, es como en el hospital cuando se digitalizaron los servicios de rayos, y el día que se vaya la luz, se mueren todos los pacientes, que no pasa nada. O sea, que hay distintas medidas. Eso es lo que pensamos los estudiantes. Pero que, escucha, que siempre hay dudas de que quién custodia la imprenta, los Prosegur si esquivan las preguntas. O sea, el examen MIR se ha hecho digitalmente, o los exámenes en muchos sitios, y se hace a la vez con iPad que se estrenan y que luego se les da otros usos, se estrenan. En Italia estrenan un iPad cada alumno cada año.
O sea, hay 15.000 alumnos que hacen el examen y estrenan uno que viene precintado. Y no ha habido todavía ningún error, o no se conoce ningún error. Seguro que los puede haber. Pero un poco de miedo, ¿no? Sobre todo con el tema de que el último año se filtraron las notas del MIR y demás. Bueno, pero eso, pensamos que puede dar más lugar a que se filtren preguntas. Los hackers. Sí. ¿Crees que el MIR no tiene errores de impresión y que no hay exámenes MIR que faltan páginas? O que sí, claro que se produce, pero tienen mecanismos de seguridad el MIR para dar otros, igual que habría iPhones distintos para darlos, llegado el caso. Bueno, estamos hablando de una hipótesis que de momento este gobierno ni se ha pronunciado. Pero se le preguntaremos a Rodrigo Gutiérrez, al director de Evaluación Profesional, por sus intenciones. Pero siguiendo lo que es el examen MIR, ya comentabas que, Borja, en tu opinión, cuando hay 265 preguntas, lo que has comentado antes, reducirlas ya fue una mala noticia y reducir también el número de respuestas también fue una mala noticia. Lo peor fue la reducción del número de opciones. La reducción del número de preguntas fue un poco reactivo a las imágenes que el tiempo, pero lo cual vuelve a ser un error, porque estratégicamente tienes que dedicar el mismo tiempo a las imágenes que las otras porque vale el mismo punto. Claro. Luego es absurdo dedicar más tiempo a las imágenes. Pero bueno, dicho esto, los grandes estudios pedagógicos dicen que un examen para discriminar tiene que tener más de 200 preguntas, luego estaríamos en el rango bueno. Pero desde luego 5 opciones a 4 es erróneo, pero bueno, tampoco pasa nada que te estén con estas cosas y que ellos lo vean, pero luego tendrían que tener herramientas potentes para detectar la capacidad discriminatoria, que es absolutamente menor. Y el problema es que a lo mejor ahora 1 o 2 puntos netos, que es mínimo, a lo mejor en el medio de la campana de Gauss puede llegar a suponer 1000 puestos, es decir, moverte de Lugo a Sevilla. Entonces, me gustaría un poquito más capacidad discriminatoria para que influyera menos el azar, nada más, sobre todo en la parte central de la tabla, que es donde cae casi todo el mundo. Y hay temas que se enseñan en la Facultad de Medicina, como derecho sanitario, más casos prácticos. No sé si esos temas se deberían de ir apareciendo en el examen MIR, porque actualmente derecho sanitario, en las últimas pruebas ni se consta. Bueno, no. El hecho de que se repitan demasiado algunos temas quizás no sea bueno, porque hace que cada vez la gente el efecto de pervertir, como si hubiese un temario, sería una perversión, se va pervirtiendo de tal manera que la gente lo que no sale en el MIR no lo estudia y sin embargo le es útil para atender pacientes. Claro. Y para la sociedad es bueno que el médico salga lo más formado posible, lo más polifacéticamente formado posible, independientemente que luego se dedique a un campo determinado, pero obviamente aunque se dedique a un campo muy específico como la anatomía patológica, el derecho sanitario debía conocerlo, como por poner un ejemplo, ¿no? Entonces creo que se deberían de intercalar más preguntas y no... Es cierto que es coherente y es lícito que se le dé más peso a aquellos temas que motivan que sean mayor motivo de consulta, ¿no? El dolor abdomen agudo, el infarto agudo de miocardio, etc. Pero no se debería perder de vista que hay que intentar que el médico sea polifacético, conozca todo. De todas formas, yo pienso que eso está dentro del esqueleto del que hablabas antes de la Facultad de Medicina, ¿no? Sí. Y al final sí que creo que todavía no he visto ningún paciente con Chur-Strauss y de las preguntas que caen siempre de cáncer de mama, de infarto agudo de miocardio, de cáncer de pulmón, etcétera, pues es que estás todos los días en urgencias sin parar y al final es lo que te va a exigir la sociedad como médico, que te sepas perfecto, ¿no? Pero de todos modos el MIR, aunque no derecho sanitario como tal, pero sí pregunta cosas de ética, que cada vez más, de donaciones en testigos de Jehová, de manejo de la fase final de la enfermedad y de las decisiones de un paciente, las declaraciones sobre si quiero intubación o no, o sea, hace cosas de ética que están muy bien, o sea, que son del día a día, y que hay veces que las discutimos nosotros en el día a día y joder, o sea, dudamos un montón, pero la verdad que están bien y enseñan. Y de hecho luego son las preguntas más dudosas para impugnar esto, ¿no? Porque al final... Claro, pero bueno, enseñan. También son más difíciles de preguntar, ¿no? Aunque se incluyan estas preguntas, es que es complicado, ¿no? Que en el sentido de igual haya mejorado, que haya cuestiones más de humanización de la medicina dentro del examen MIR, pero realmente demuestran lo que uno realmente haría como médico. Es decir, bueno, igual es más fácil escoger una de esas opciones. Yo creo que el MIR tiene una función educadora, porque todo el mundo al final ve el MIR. Yo recuerdo la pregunta del 2016 que decía que qué hay que hacer si un paciente te pide amistad por Facebook. Y nadie sabía qué decir aquí, y la respuesta es obvia, es decir, que no es una red social adecuada de comunicación entre un médico y un paciente, pero los médicos no sabíamos qué hacer. Pero la verdad es que esta pregunta nos enseñó a todos a decir, pues es verdad, pues la respuesta del ministerio tiene razón, hay que decir que no. Y eso es una pregunta pues que obviamente no estaba ni en ningún libro y era cuestionable la respuesta, ¿no? Pero nos enseña a todos. La coherencia a veces. Claro, o sea, mantiene la coherencia.
y todo el mundo está pendiente del MIR. Yo recuerdo la pregunta de Leir del año pasado de los decibelios, sí, la de los decibelios a los que suena un helicóptero, que parecía muy absurda, pero tiene cierto sentido porque sobre todo para enfermería, que es el personal que está más técnicamente capacitado en traslados y esta cuestión, tienen que saberlo para ver si tienen que llevar protecciones acústicas o no. O sea, me parece una pregunta esa pertinente. Hay algunas que no lo son tanto, pero esa que habéis escrito sobre ella, por ejemplo, o la de Facebook, pues son preguntas extrañas. Sí, yo estoy de acuerdo con Borja, ¿no? Que al final tiene una función ejemplificadora, por así decirlo, ¿no? ¿Qué cosas de la medicina moderna ahora mismo en España se deberían un poco aplicar, ¿sí? ¿No? El día a día del examen. Focalizar, sí. Bueno, pues para ir terminando, ya centrándonos en lo que es el próximo examen MIR del 2 de febrero, nos gustaría pedir un consejo a cada uno de vosotros. ¿Qué consejo daríais para ese aspirante que se presenta a la prueba del próximo de febrero? Jorge, ¿quieres empezar? Pues bueno, yo diría que estén seguros de sí mismos, que estén muy seguros de lo que han hecho, que han trabajado muy duro, que descansen las horas de antes el día de antes del examen, que lleguen tranquilos, que lleguen fríos y que lo van a hacer muy bien con lo que se han preparado hasta ese momento, ¿no? Borja. Mira, el MIR, si estamos todos de acuerdo, es que es una prueba que es justa, que es objetiva, que es reproducible, pero desde luego que no busquen milagros. En 3 semanas no hay que buscar milagros, ni se deben perseguir, ni hacer cosas distintas, sino que sigan viniendo haciendo lo que venían haciendo, que repasen aquellas cosas que siempre se les olvidan, las que son más memorísticas, como los TNM de cáncer de pulmón, esta serie de cosas, y que no estudien más de la cuenta, que no se pasen de frenada, que todavía hay gente que en esta fase pues dice ya estamos llegando y se pasen de frenada, que mantengan el ritmo, la rutina, la confianza y que la mayoría del esfuerzo, pues la verdad que ya está hecho. Entonces, tranquilidad. Javier. Yo si un hijo mío fuese del MIR y tuviese que darle un consejo, yo le daría un consejo un poco atípico, ¿no? Y es que simplemente que disfrute haciéndolo, que disfrute estudiando para el MIR, porque lo va a hacer probablemente una vez en la vida, con mala suerte pues lo hace un par de veces, pero que merece la pena porque la vida se vive una vez. Y si lo disfruta, probablemente aprenda más. Y que antes de eso le habría recomendado de más pequeño que se lea un libro que se llama, de Richard Bach, se llama Juan Salvador Gaviota, en que había una gaviota que volaba no para viajar, sino que volaba por volar. Y esa fue la que acabó viajando mejor. Es decir, estudia por estudiar, disfrútalo, porque probablemente hagas el mejor MIR de esa manera. Mucho mejor que si te dedicas a estudiar para el MIR. Ese sería mi consejo. Un poco atípico, lo siento. Es muy bonito, ¿no? Me ha gustado mucho ese El consejo. consejo de Javier, Sí. como estudiante de medicina, que aún no te has sometido a esa prueba, pero espero que el consejo de Javier lo recuerdes. Sí. Da desde el estudiante de medicina consejo a... Un consejo como estudiante de medicina, no, simplemente, a ver, al final creo que lo fundamental es no olvidar que lo que cuenta no es lo que haces el día de antes ni las 3 semanas de antes, sino lo que llevas haciendo muchos meses. Como decían ellos, no innoves, no te agobies intentando buscar otro método de estudio. Tu trabajo ya está hecho. Descansa y, bueno, no sé si disfrutaré en el examen, pero es una etapa más, ¿no? Aunque es verdad que es muy estresante porque es pasar a tu próximo estadio formativo, digamos. Al final es un examen más y lo podrás sacar o no sacar, pero no sacarlo no es un fracaso. No, para nada, pero tampoco nos engañemos, ¿eh? Y a los 3 que estamos aquí sentados seguro que fue el día más importante académicamente de nuestra vida, porque lo es. Lo que pasa es que es una prueba que es muy justa y te devuelve lo que tú has invertido, o sea, y hay muy pocas sorpresas en ese sentido, por lo cual está bien hecha la prueba. Pero luego hay una antes y un después, ¿eh? Antes y después del examen MIR. Lo que pasa es que el MIR te da la oportunidad anualmente, si no sacas a la primera, que no hay ningún problema ni ningún drama, ¿eh? Y hay gente que hace otra especialidad, hay un montón de gente que luego se reespecializa. Y luego es feliz en esa especialidad. Claro que son felices, o sea, muchos gente que a lo mejor hacía medicina de atención primaria y luego, porque la madurez también da puntos en esa MIR, es una cosa que yo también he visto con la experiencia, muchos médicos de atención primaria que luego hacen especialidad y luego hacen anestesia o especialidades que de entrada a lo mejor no podían haber cogido, pero con la edad sí, sí. Pues con esa felicidad de fondo y a la espera de que todos los estudiantes que se presenten tengan la suerte deseada, ponemos punto y final a este debate de Sanitaria 2000, esperando que os haya gustado y que os sirva de consejo para futuras pruebas del examen MIR. Así que desde aquí nos despedimos. Muchísimas gracias por vernos. Gracias.